te doy gracias por esta tarde, mi Dios. Gracias porque tu misericordia y tu bondad son nuevas cada mañana y infinitas, Padre. Te pido para que tú bendigas este tiempo, Señor, que tú utilices este mensaje, Señor, para hablar a nuestros corazones y que nos bendigas de una manera especial. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro medio el día de hoy, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la historia de Daniel. Uno de esos personajes tan famosos que nosotros conocemos a través de la Biblia. Y yo quiero estudiar un poquito acerca de la historia de este personaje, porque para mí la historia de Daniel es una historia de integridad, lealtad, coraje y sencillez. Y quiero compartir con ustedes acerca de la historia de Daniel el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, yo voy a leer el capítulo 1 completo para que ustedes tengan una visión como amplia de lo que vamos a estar hablando, y después nos vamos a devolver y vamos a explorarlo versículo por versículo, si Dios quiere, ¿ok? Entonces vayan conmigo a Daniel capítulo 1, dice la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y les dijo que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales el rey había dicho que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aquí nosotros vemos la historia de Daniel cuando fue llevado a Babilonia cautivo.
Y antes de meternos ahí, vamos a estudiar un poquito el trasfondo histórico del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel y se cuenta que fue alrededor del año 605, en el siglo VI antes de Cristo. Y este libro narra la situación del exilio en Babilonia. El pueblo de Israel, el libro de Daniel se escribió después del periodo de los reyes en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel había pasado por muchas crisis gubernamentales, donde un rey venía y mataba al otro, y hacían y deshacían, y se quitaba un rey, se ponía otro, había muchas guerras, un sinnúmero de cosas catastróficas pasando, y parecía que ya la culminación de todo esto era que ya entonces el imperio babilónico iba a venir, iba a destruir la ciudad y a llevarse cautivo a las personas que ellos querían. Entonces esto era lo que estaba pasando durante el tiempo de Daniel, y fue efectivamente lo que pasó. La primera mitad del libro de Daniel cuenta la historia de Daniel y sus 3 amigos y cómo ellos se mantuvieron fieles a Dios a pesar de haber sido llevados como esclavos a Babilonia, que era el imperio más poderoso en aquel entonces. La segunda parte del libro de Daniel cuenta sus visiones apocalípticas en cuanto a la destrucción del pueblo, las crisis, las catástrofes y todo eso. Y el libro en sí como que lo que resume es la perspectiva del pueblo de Judá al sentirse como totalmente desamparados ya por Dios al enfrentar esta crisis nacional. Imagínense que de repente esta nación, Estados Unidos, una nación tan poderosa, tan fuerte, sea atacada o invadida por algún otro país y se llevan a las mejores gentes de aquí y todo esto queda en un desastre. La reacción de cualquier persona sería: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es lo que está pasando? Ya la gracia tuya no está con nosotros, el favor tuyo no está con nosotros. Y esto era lo que estaba presente en la sociedad judía durante ese momento de Daniel. Ellos estaban totalmente ya desesperanzados y ya creían que ese era el final. Pero sin embargo, Dios había permitido que pasaran todas estas cosas porque Él tenía un plan a largo plazo. Y Él quería mostrarles que Él iba a ser fiel en medio de las calamidades en las que ellos estaban atravesando, y que su historia no iba a terminar así, que había una luz al final del túnel, pero ellos tenían que pasar por ese proceso para poder aprender lo que Dios tenía que enseñarles a ellos. Y de eso más o menos es que se trata la historia de Daniel y sus amigos cuando estuvieron en Babilonia. Vamos a ver lo que dice el verso 1, el primer verso en Daniel. Dice: en el año 3 del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esta fue la primera invasión por el gobierno babilónico. Israel fue invadido un total como de 3 veces por esta gente, pero la primera vez que pasó fue Nabucodonosor, que llegó y arrasó con todo. Y en esa invasión se llevó a Daniel. Nabucodonosor era el rey más temido en todo el mundo en ese entonces, porque era el imperio más poderoso y tenía una fuerza militar increíble para hacer y deshacer como él quisiera. Su estrategia era de llevarse lo mejor de cada ciudad que él invadía. Se llevaban los hombres más fuertes, los hombres más preparados, los hombres más intelectuales, y se llevaba a las mujeres más hermosas también. Y dejaba atrás a todas las personas comunes y corrientes. Y su estrategia era llevarse lo mejor de cada nación para ponerlos a trabajar en su nación y avanzar su reino. Y esto impedía que las otras naciones se siguieran desarrollando, porque simplemente dejaba a las personas que tenían la mayor parte de limitaciones. Entonces, él tenía una estrategia donde una vez que él sacaba todo lo mejor de una nación y dejaba a las personas que no podían valerse por sí mismos, él les decía: entonces ahora ustedes pueden hacerse cargo de esta tierra, tomen todo el terreno que quieran, los edificios que quieran, esto es de ustedes, ya a mí no me interesa nada aquí. Y ese trueque creaba como cierto tipo de lealtad, una lealtad falsa para con Nabucodonosor, porque ellos decían: bueno, ya acabaron con la ciudad, pero nos dejaron toda la tierra, ya podemos como comenzar nuestra nación otra vez y comenzar desde cero. Entonces, esa era como la estrategia mental que él utilizaba para dominar y conquistar los pueblos que él conquistaba.
para el pueblo de Dios era aún más triste la situación, porque ellos se sentían desamparados y veían todo lo que estaba pasando en su ciudad. Y fíjense que aquí en el versículo 2 dice que Nabucodonosor se llevó los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra, a la casa de su Dios. Era como una abominación aún mayor para el pueblo judío reconocer que su templo había sido atacado y había sido destruido, y se habían llevado todas las vasillas de oro, todos los utensilios, para entonces llevárselo para una nación pagana, para ponerlos en un templo pagano y adorar a un Dios pagano. Eso era como un ataque a la moral de esa gente. Y es muy probable que el pueblo de Israel en ese entonces decía: Dios mío, ¿por qué tú permites que tu pueblo sufra? ¿Por qué tú permites que tu iglesia sufra? Y eso muchas veces es lo que pasa con nosotros cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, cuando el enemigo sabe cómo atacarnos, ¿verdad? Y qué es lo que nos duele. Y cuando eso pasa, uno se pregunta: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tú permites que pasen estas cosas? Pero Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que todo eso estaba bajo su control, que Él seguía siendo un Dios soberano y que Él tenía un plan a largo plazo, y que así no era que iba a terminar su historia. Dios quería glorificarse a través de algo, pero Él necesitaba pasarlos por el fuego para refinarlos y entonces volver y restaurarlos. Y todo eso es una historia que comienza desde allá y se extiende hasta los días nuestros, todo lo que pasaba con ellos. Entonces, eso era parte de lo que pasaba. Ahora, el rey Nabucodonosor no simplemente se llevaba los objetos preciosos, se llevaba los hombres. Él tenía un plan específico de las cosas que él quería y cómo quería hacerlas. Miren lo que dice el versículo 3. Dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que traese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Él no quería cualquier tipo de persona en su reino. Él quería de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. ¿Por qué ustedes creen que él quería jóvenes de la realeza? Porque él decía: bueno, jóvenes que se criaron en el palacio, que son de la familia real, son jóvenes educados, son jóvenes de buenas costumbres, son jóvenes inteligentes, y a ellos yo les puedo sacar provecho en mi reino poniéndolos a trabajar como esclavos. Yo no quiero gente común y corriente que no se esfuerza, que no estudia, que no se prepara. No, yo quiero lo mejor de lo mejor. Y esa fue su estrategia militar. Él atacaba y se llevaba a la gente del linaje real, que eran los descendientes, eran Daniel y sus amigos, eran de esa descendencia real. Daniel y sus amigos, ellos venían del linaje de David, de la casa de David y Salomón, y venían del pueblo escogido. Entonces, esas eran las personas que Nabucodonosor quería para su reino. Él tenía una estrategia a largo plazo. Entonces, él quería jóvenes que fueran prominentes, prometedores y de buen parecer. Se los llevó cautivos, y quizás esto era como un trofeo para él evidenciarle a las demás naciones que él era el rey más poderoso, que ni siquiera los príncipes de otras naciones se les libraban, porque él se los llevaba cautivo y eso le daba orgullo y poder. Se los llevaba quizás como esclavos a cambio de la fidelidad de sus padres. Porque al él llevarse a los niños y a los jóvenes de la casa real, él sometía a una presión psicológica a los padres que quedaban atrás, de manera de que ellos tenían que comportarse bien, seguir sirviendo, porque si ellos no hacían su parte, entonces sus hijos iban a pagar las consecuencias. Y era una manera como de extorsionar, y era un rey perverso completamente, pero tenía un plan claro, sabía lo que quería hacer y sabía cómo jugar las piezas. Entonces era un asunto donde la gente se sentía impotente: no podemos hacer nada, no nos podemos rebelar porque tiene a nuestros hijos allá. Y en el momento que intentemos atacar la ciudad y tratar de hacer algo, mata a los muchachos. Entonces era un plan bien estratégico. Sin embargo, él lo veía como una inversión para entrenar a estos jóvenes con fines de que ellos más adelante pudieran trabajar y avanzar su reino. Él se los llevaba, los hacía esclavos, ¿verdad? Los entrenaba, y después en lo adelante lo ponía entonces como a frente de las oficinas gubernamentales para que ellos dirigieran, pero ya él los había programado, ¿verdad? Y los había moldeado a su carácter. Entonces, todo eso lo vamos a ver más adelante a medida que progresa el sermón. Pero cuando yo me puse a mirar esta estrategia militar de este rey tan perverso, me puse a pensar en algo que
Esto ustedes tómenlo con un grano de sal. Así que dicen, como con un grano de sal. Esto es mi opinión y lo que yo pensé. Hoy en día, quizás nosotros no tenemos reyes que están invadiendo ciudades y llevándose a los mejores jóvenes y a las mejores mujeres. Quizás eso no pasa de esa manera. Pero es probable que pase de otra manera. Yo a veces pienso que esta nación, Estados Unidos, la cual amo, hey, God bless America, esta nación tiene una estrategia similar donde quizás le facilite el proceso migratorio a las personas intelectuales de los países nuestros y de las grandes potencias. Todos esos doctores, científicos, que no sé qué, se le facilita el proceso migratorio para que vengan aquí. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Se quedan, ¿verdad? Es un fenómeno conocido en Sudamérica y en Centroamérica como fuga de cerebro, que los gobiernos están tratando de combatir. Ellos están tratando de impedir que los jóvenes preparados de sus naciones vengan para acá y se queden aquí, porque el país no puede avanzar. Le conviene a esta nación, claro, y ponen los miles de amores para las personas, y los demás que se la valgan como puedan. Cuando yo leía esto en la Biblia dije, wow, pero mira, esto está pasando en nuestros días. Claro, pasa de una manera más sutil. ¿Es malo o bueno? No sé. Si usted me pregunta a mí o a cualquiera de esos intelectuales, le van a decir que es bueno, porque ellos están aquí y hacen su vida y se bendicen sus familias, ¿verdad? Pero más adelante nosotros vamos a ver qué pasaba por la mente de Daniel y sus amigos y cómo ellos querían hacer frente ante esta situación. Pero vamos a seguir. En el versículo 4, miren lo que dice. Él tenía una agenda bien específica de lo que quería y decía, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Él quería personas fuertes, que no tuvieran ningún tipo de limitación, gente bien, de buen parecer. Hágase de cuenta el día así como yo, ¿verdad? ¿Y por qué ustedes se ríen? Porque ustedes no pueden ser de buen parecer así como yo. Claro que sí que pueden ser de buen parecer. No, decía enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, él quería la crema innata de los judíos. Y no solamente se confirmaba con eso, él quería que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, ¿verdad? Él quería que esos jóvenes aprendieran aún más de lo que sabían. Y mira lo que dice el versículo 4, la segunda parte. Dice que se le enseñase la letra y la lengua de los caldeos y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. El rey tenía un plan bien estratégico. Él decía, yo quiero nutrir a esta gente intelectualmente porque son inteligentes, pero yo quiero que aprendan nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y también decía, y nosotros los vamos a alimentar y le vamos a dar de la comida que yo como. ¿Qué pasa con esto? Quizás para Daniel y sus amigos esta situación no era tan mala, porque me llevan como esclavo, pero me van a dar clase, me van a educar, me van a alimentar de la comida que come el rey. Y quizás muchos de los que fueron cautivos pues pensaban así. El rey tenía su segunda intención. En mi país, yo soy dominicano, ¿right? De esa gente alborotada que andan por ahí, hay un dicho que dice, el mal comido no piensa. No sé si eso se diga en Centroamérica, en otras partes. Y cuando yo leía esto de que el rey quería que los jóvenes fueran alimentados de la comida que él comía, yo dije, wow, pero seguro Nabucodonosor pensaba así. Él decía, el mal comido no piensa. Si estos muchachos no nos alimentamos bien, ellos no van a poder dar la talla, no van a poder rendir como tienen que rendir. Él pensaba en todo. Él estaba pensando hasta en la nutrición de estos muchachos. Él estaba haciendo una inversión a largo plazo, ¿verdad? Una inversión a su futuro. Y él tenía un plan de 3 años. Él decía, al final de estos 3 años, esos muchachos van a saber nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras tradiciones, van a estar bien alimentados, ya lo vamos a tener reprogramados y entonces lo podemos poner a que trabajen en nuestra nación y avancen a nuestra nación. ¿Ustedes creen que lo mismo pasa el día de hoy? Yo creo que lo mismo pasa el día de hoy. Yo creo
que hay ciertos segmentos de la población de nuestra sociedad que tienen esta misma estrategia, que identifican a los jóvenes prominentes, ¿verdad? Los separan y los comienzan a preparar. Mientras el resto de la población está jugando de fiesta en fiesta, vacacionando, hay un grupo que se está preparando, que se está alimentando y que son los que van a seguir en el futuro. Esto me habla a mí de la importancia de que los padres hagan su trabajo con los jóvenes. ¿Okay? Más adelante nosotros vamos a ver cómo Daniel y sus amigos pudieron hacer frente a esta situación, pero era por la educación que ellos habían recibido en Jerusalén. La educación que ellos recibieron en casa fue lo que los hizo a ellos, vamos a decir, mercadeables para que otras naciones se interesaran en ellos. Entonces, padres, el tiempo para ustedes invertir en el futuro de sus hijos es hoy. ¿Ok? Y no necesariamente tienen que ser recursos financieros que usted invierta. Pueden ser recursos de calidad de carácter, recursos de educación, que eso es lo que los va a hacer a ellos mercadeables en un futuro. Les voy a hacer una historia. Cuando yo tenía como 16 años, mi mamá y yo tuvimos una discusión muy fuerte, porque ella estaba pidiéndole dinero a sus amigas, no prestado, pidiéndole. Ella dijo, yo necesito dinero para poner a mi hijo a que aprenda inglés en un programa de 2 años. Yo no quería, a mí me daba vergüenza. Tuvimos una discusión, yo le dije, mami, yo no necesito ir a una escuela de 2 años a aprender inglés, en la escuela a mí me dan inglés. Él me decía, sí, pero lo que te enseñan es Windows y Chicken y esto y que lo otro. Pero yo no quería porque tenía vergüenza, como que, mami, tú no tienes que estar pidiendo dinero para que yo estudie, después más adelante. Una discusión. El caso es que yo terminé estudiando inglés. Y entonces buscaba los libros prestados de unos amigos que ya habían tomado las clases, y yo me pasaba los libros, yo les borraba todo lo que tenían escrito, entonces me ponía y estudiaba y que no sé qué. Yo tenía como 16 años, yo llegué a este país como a los 20, hace como 2 años nomás, no tanto. Y cuando yo llegué aquí, yo me di cuenta de lo que mi mamá había hecho, porque a mí se me facilitaron tanto las cosas, porque ya yo sabía inglés, que yo miré atrás y yo dije, mami, gracias. Gracias por no hacerme caso a pesar de mi rebeldía, de la discusión que tuvimos y por invertir, aunque tú no tenías idea de que yo iba a llegar a Estados Unidos y hacer todo lo que estoy haciendo. Yo me acuerdo que en esa discusión ella me dijo, usted va a estudiar inglés y punto, porque usted no sabe cómo usted va a usar eso en el futuro. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Aunque sus hijos se enojen con ustedes el día de hoy, aunque le digan 2 o 3 cosas, asegúrese de darle lo que es mejor para ellos hoy. Porque en el mañana quizás lo agradezcan, quizás no. Pero su trabajo es invertir con ellos. ¿Sabe por qué? Porque si usted no invierte, alguien más va a invertir. ¿Ok? Y el que invierte tiene derecho de reclamar después. Entonces, esto se trata de quién es que va a invertir. Yo siempre ando reclutando gente aquí para el Ministerio de Niños, porque comienza desde ahí, a sembrar esos valores. Uno no lo ve ahora, pero otros lo disfrutan después. Toda la gente que me dieron clases de escuela dominical a mí cuando yo era chiquito, ellos no se están beneficiando de nada de eso. Ellos lo hicieron porque ellos sabían que quizás en algún día yo iba a estar en algún lugar predicándole a otro reguero de gente. Entonces, lo que usted hace por los niños de nuestra iglesia hoy, mañana es que ellos van a dar fruto de eso. Lo que usted hace por el grupo de jóvenes de nuestra iglesia hoy, mañana es que ellos van a dar fruto de eso. Lo que usted hace por los jóvenes adultos de nuestra iglesia hoy, mañana es que vamos a ver el fruto de eso. Y quizás usted ni siquiera lo vea, pero tendrá la certeza de que usted está sembrando a largo plazo. Si fue una estrategia que el rey perverso de Babilonia estaba utilizando, ¿por qué nosotros no podemos utilizar la misma estrategia? Entonces, ojo con eso. Ahora, miren lo que dice la Biblia. El rey Nabucodonosor, él no se conformaba con que ellos fueran jóvenes inteligentes y preparados de su país. Él quería enseñarles aún más. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El aprender no pesa.
Cuando uno se gradúa de la universidad, uno comienza a vivir, todavía continúa aprendiendo. La vida es una trayectoria de aprendizaje todo el tiempo. Y siempre debemos de seguir estudiando y preparándonos para aprender y mantenernos al día. El rey se enfocó en que ellos aprendieran el idioma, la historia, la filosofía, las matemáticas, las artes, las tácticas de guerra, su intelecto, su nutrición. Él tenía un plan bien definido que él quería que ellos se sometieran. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ellos le cambiaron el nombre, ¿okay? A pesar de que eran del linaje de Judá. Yo me puse, ¿por qué le cambiaron el nombre? Bueno, quizás él quería mostrar que ellos eran los esclavos y él era el jefe. Al yo cambiarte el nombre a ti, yo te estoy dando un mensaje a ti de que tú no tienes autoridad sobre ti, yo tengo autoridad sobre ti. Pero también quizás él pensó, yo necesito que esta gente pasen por babilónicos. Y si ellos tienen un nombre hebreo, la gente va a saber que ellos no son de aquí. ¿Qué pasa con algunos coreanos cuando vienen aquí? Le cambian el nombre, ¿verdad? A los coreanos. Ahora, en los países de uno, desde que usted ve un nombre medio extraño, usted dice, ese no es de aquí. Lo mismo pasa aquí, desde que usted ve que Rodríguez, López, Tavares, esos no son de aquí. ¿Me entiende? Había un caso de discriminación laboral recientemente donde compañías miraban simplemente el nombre de la persona y eso les decía si eran hispanos, si eran negros, no sé qué, y lo ponían a un lado. Y cuando veían nombres de gente como blanco, lo que sea, entonces los contrataban y eso. Son estrategias que utilizan los gobiernos. Y esta estrategia la utilizó Nabucodonosor. Él dijo, a mí me conviene que ellos tengan nombres babilónicos para que la gente los acepte cuando ya yo los ponga a ellos por encima de esto. Lo mismo pasó con José cuando estaba en Egipto. Cuando José estuvo en Egipto, ¿qué le dijo el faraón? Yo te recomiendo que te cases con una muchacha egipcia para que el pueblo entonces te acepte, te acoja. Y así lo hizo José. José se casó con una egipcia que después aprendió la cultura de Dios. Ahora, miren cuál es el problema, cuál fue el problema de que le cambiaran los nombres. El nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. El nombre de Belsasar, que fue el nombre que le dieron, significa guardián de los tesoros de Bel. Ese era uno de los dioses que ellos adoraban. El nombre de Ananías significaba la gracia del Señor. Y cuando le pusieron Sadrach significaba la inspiración del sol, que era uno de los dioses que ellos adoraban. El nombre de Misael significaba el Dios fuerte. Y Mesac significaba el Dios de la diosa de Sac, bajo quien adoraban a la diosa Venus. El nombre de Azarías significaba el Señor es mi ayuda. Y Abednego, que fue el nombre que le cambiaron, significó siervo del fuego brillante, el que también ellos adoraban. Nabucodonosor sutilmente y subliminalmente estaba tratando de cambiar su identidad espiritual al cambiarle los nombres también. Pero Daniel y sus amigos se propusieron de que sí le podían cambiar el nombre, pero no iban a cambiar su esencia. Ellos dijeron, tú me puedes llamar lo que tú quieras, pero no vas a cambiar mi esencia porque yo sé cuál es mi nombre y yo sé el Dios que yo adoro. Y se mantuvieron fieles. Entonces, esto me pone a pensar a mí que es muy importante cuando uno escoge nombres para los hijos de uno o para los hijos de uno. El mejor regalo que usted le puede dar es darle un nombre que tenga un significado profético, un significado valioso, que lo siga por el resto de su vida y algo de lo cual ellos se puedan sentir orgullosos. No se sienta mal si usted se llama por su nombre que su mamá le puso, no hay problema, pero moving forward usted puede hacer una diferencia, ¿verdad? Así que yo cuando tenga mis hijos, quizás le voy a poner estos nombres de Ananías, Misael y Azarías para que ustedes saben. No, quizás no. Pero nombres más comunes, Jonathan, Benjamín, Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Pero hay que ser cuidadoso con los nombres que uno escoge porque el significado del nombre puede acarrear bendición para la vida de los hijos de uno. Ahora, miren lo que pasó en el versículo 8. Daniel estaba consciente de la estrategia que estaba utilizando Nabucodonosor, pero Daniel también tenía una estrategia, ¿verdad? Porque él era inteligente y letrado.
Entonces mira lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel se mantuvo firme a sus creencias y a sus valores. Ahora, estaba mal, era lo que, como les decía, a él le podían cambiar el nombre, pero no iban a cambiar su naturaleza. Daniel no se opuso a comer la comida del rey basado en necedad. Él lo hizo por convicción. Y hay una diferencia. Hay veces que uno trata de hacer las cosas y dice, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer, porque aquí mando yo. Pero hay veces que uno hace las cosas porque uno está convencido, porque uno trata de ser humilde y se maneja de esa forma. Y así es cuando Dios lo pone en gracia. Más adelante nosotros vemos que Dios lo puso en gracia a Daniel. Pero él decidió no hacer esto. En Romanos 12, la Biblia dice, por tanto no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Es algo difícil, pero es algo que es necesario y vale la pena. Cuando Daniel dijo que no se quería contaminar con la comida del rey, quizás se refería a la comida, pero quizás estaba hablando en sentido general. Cuando la Biblia dice no os conforméis a los deseos de este mundo, se refiere a todo. ¿Qué tipo de ropa yo me voy a poner? ¿Qué tipo de música voy a escuchar? ¿Qué tipo de amigos voy a tener? Son cosas que nosotros sabemos, pero sin embargo no las hacemos y no las ponemos en práctica. Y les voy a dar un ejemplo bien práctico. Me voy a confesar. A mí me gusta bailar. ¿Ok? Yo no sé bailar mucho, pero me gusta bailar. Yo crecí en una casa, en cristiana y eso, donde bailar, no, eso era un no. Mis hermanas, como no eran cristianas, bailaban hasta los comerciales en la televisión, ¿verdad? Pero yo no bailaba. Cuando yo llegué aquí, lejos de mis padres, y todo, yo dije, ahora es que yo me voy a dar vida. Y hace unos años me fui a un club en Cambridge, con unos amigos de la iglesia, y fuimos a tomar una clase de salsa. Y estamos ahí en la clase de salsa, que no sé qué, y para que ustedes vean cómo es Dios, se me apareció un hermano de la iglesia, Pastor Jonathan. Yo dije, trágame tierra, trágame tierra. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y yo aquí, evangelizando. Señores, yo me quería morir. Y yo entendí, yo dije, Señor, ya, ok, más claro de ahí no me lo puedes decir. Gotcha. Ahora, el tema del baile es un poquito complicado porque yo no creo que necesariamente sea pecado, usted sabe, pero es un punto delicado y no vamos a entrar ahí. Pero a mí me gusta bailar, ¿verdad? Yo pienso que dentro de un contexto apropiado uno puede bailar y eso, pero eso soy yo, no me tiren piedra todavía. El punto es que uno tiene que hacer las cosas no por necedad, sino por convicción. Porque nuestra libertad en Cristo nos permite tomar decisiones. El tema de la bebida también es otro tema complicado, ¿verdad? Que la gente que bebo, no bebo, que no sé qué. Y yo nunca voy a olvidar un amigo que me dijo, yo no bebo no porque sea pecado, porque yo no creo que tomar sea pecado necesariamente, siempre que uno no se embriague, siempre que uno no se emborrachezca, como se diga, se emborrache. Pero si usted me invita a su casa a tomar, es muy probable que yo le diga que yo no voy a tomar. No porque yo creo que es pecado, sino porque mi libertad en Cristo me permite a mí decir que no. No es porque yo tengo miedo o porque es pecado, porque el pastor me va a ver y se va a dar cuenta. No es por eso. Es porque mi libertad me permite decir que no. Y si yo quiero decir que no, ¿cuál es el problema? Eso es lo que nosotros necesitamos comunicarle a nuestros amigos, a nuestros familiares que nos atacan tanto. No es que sea pecado, no es que yo tenga vergüenza, es que simplemente yo no quiero. Y yo espero que tú respetes mi decisión de no hacer eso. Si tú quieres bailar, si tú quieres beber, está bien, yo no tengo problema con eso, pero yo simplemente no lo voy a hacer. Ahora, después que ya yo sabía todo esto, hace un par de años, me fui a una boda en California, que fue en un bote. Una boda de uno de mis mejores amigos. Nada más habíamos como 2 hispanos ahí, todo el mundo era blanco, que no sé qué. Yo estaba en California, no había nadie de la iglesia, nadie.
Y en un bote, imagínense, pusieron esa música, yo no me podía ir porque ¿por dónde me iba a ir? ¿Verdad? Y yo dije, bueno, Señor, yo danzo como David hoy. Señores, miren, y me puse a bailar, Dios mío, mire, hasta que no había más, ¿verdad? Y eso pasó. Y usted va a decir, pero ven acá, tú te estás contradiciendo, tú ahora me estás diciendo que tú no bailas, que no sé qué. Le hago la ilustración para que ustedes vean que yo no soy perfecto, ¿verdad? Y que yo no estoy buscando la perfección. Que a pesar de que uno está convencido de ciertas cosas, a veces uno mete la pata. Recientemente yo estaba en unos 15 años. Y miren, eso fue una prueba, ustedes no se imaginan esa prueba. Y para que ustedes vean que el diablo es sucio, pusieron dos de mis canciones favoritas, pusieron la canción del carnaval de Celia Cruz, que la vida es un carnaval. Ay, yo tenía los pies, mire, y usted sabe, ahí. Después de esa canción pusieron la de Marc Anthony que dice, vivir mi vida. Ay, no, miren. Eso fue una prueba y habían gente de la iglesia, bailando, ¿verdad? Pero habían otros sentados en una mesa y yo me fui para esa mesa y yo aquí es, con los fieles. Honestamente, yo no tengo problema con el baile, yo no, a mí me gusta bailar. Pero ese día yo decidí no bailar, simplemente decidí no bailar. Porque no lo pensé apropiado, no porque era pecado, no porque tenía miedo, sino decidí no bailar. Decidí ejercer mi libertad en Cristo absteniéndome de no bailar. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel no dejó de comer porque era pecado. La tradición judía, ellos no comían carne de cerdo y cuando estaban fuera de sus naciones se abstenían de comer carne porque ellos no sabían si la carne había sido sacrificada a un ídolo o si la carne había sido bendecida por algún ídolo y ellos tenían esas convicciones. Ahora, aun cuando la carne pudo haber sido sacrificada a un ídolo, ellos también pudieron haber decidido, Señor, en tu nombre yo bendigo esta carne y yo cancelo cualquier cosa, no sé qué. Y Dios es poderosamente suficiente para cancelar todas esas cosas. Fue lo que Pablo decía en el Nuevo Testamento, mata y come, y olvídate de eso. Pero sin embargo, Daniel no hizo eso. Daniel decidió, ¿tú sabes qué? Yo no voy a comer. Y pidió que se le diera legumbres. Él estaba crucificando su carne. Porque en un banquete donde te van a dar de lo que come el rey, del mejor vino, de las mejores carnes, tú vas a decir, no, yo quiero legumbres y agua. Pero fue una opción que él decidió. Fue algo que él hizo por convicción, no porque lo obligaron, no por rebeldía, sino porque él lo quería hacer. Y a ese nivel de libertad es que nosotros tenemos que llegar. La Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y nosotros debemos mantener eso presente siempre, donde quiera que nosotros estemos. Daniel y sus amigos habían sido instruidos en la casa de David, en su familia. Ellos eran descendientes de David. Mira lo que David escribió una vez en un salmo. David dijo, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Ahí David se estaba refiriendo a la comida, a las malas amistades que no tienen influencia buena. Luego, Salomón también hizo unas exhortaciones similares. Y mira lo que dijo Salomón. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Esas eran las cosas con las cuales Daniel y sus amigos habían crecido. Y cuando llegó el momento de la verdad, ellos recordaron esas cosas y las pusieron en práctica. Quizás uno lee eso y uno dice, bueno, eso se refiere a la comida, pero no, eso va más allá de la comida. Eso abarca lo del baile, eso abarca lo de las bebidas, eso abarca lo de la vestimenta que uno escoge para ponerse. Eso abarca la integridad en el trabajo. Si todos tus compañeros están haciendo rico de manera ilegítima, tú no tienes por qué hacer eso. Si todos tus compañeros están evadiendo los impuestos, tú no tienes por qué hacer eso. Pero a veces nosotros nos conformamos. Bueno, pero es que todo el mundo lo está haciendo. El consuelo de cualquier estudiante cuando se quema en un examen, cuando le va mal en un examen, bueno, es que yo no fui el único, fuimos todos que nos quemamos, mami. No.
No, eso no son formas. Uno tiene que ser diferente, uno tiene que marcar la diferencia. Porque cuando uno marca la diferencia, eso es lo que le va a ganar el respeto a uno delante de los demás. Y fue lo que le pasó a Daniel. Daniel, uno de los comentarios que yo leí, decía que Daniel y sus amigos fue probable que decidieron no comer de esa comida porque ellos estaban todavía como sufriendo la devastación que había pasado en su nación. Y ellos decían, si mis hermanos y mis amigos están pasando hambre y calamidades allá, yo no puedo estar aquí fiestando y por eso voy a hacer un ayuno. Y quizás de ahí salió el ayuno de Daniel. Ellos quizás estaban haciendo un ayuno por Jerusalén. Pero eso es simplemente una teoría. Pero cuando yo me puse a pensar en esta teoría, me acordé de una historia que quiero compartir con ustedes. El 10 de diciembre del 1979, una mujer de corta estatura, vistiendo un sari blanco y un par de sandalias, se puso de pie ante un escenario en Oslo, Noruega. Ante ellas estaban el rey y la reina de Noruega junto a embajadores y dignatarios de varios países. El nombre de esta mujer fue Madre Teresa. Y ella se encontraba allí para aceptar el Premio Nobel de la Paz. Su discurso. A pesar de su discurso, al presentar su discurso lo hizo sin notas. Comenzó con una pequeña oración y procedió a explicar el trabajo de su vida. Yo escogí la pobreza de nuestra gente, pero estoy agradecida de recibir este Premio Nobel de la Paz en nombre de los hambrientos, los desnudos, los sin hogar, los mancos, los ciegos, los leprosos y todo aquel que se siente no querido, no amado, olvidado por manos de la sociedad, personas que se han convertido en una carga para la sociedad y son menospreciados por todos. Bien fuerte. Luego dice, en su discurso ella describía una experiencia inolvidable de visitar una institución para ancianos, la cual inspiró su pensamiento en cuanto a la pobreza que otros a menudo notaban. La Madre Teresa recordó que los ancianos que vivían en esa institución tenían de todo, pero siempre miraban hacia la puerta con tristeza en sus ojos. Un miembro del personal de aquel lugar explicaba que esas personas siempre esperaban y tenían la esperanza cada día de poder ver que un hijo o una hija les llegase a visitar. Ellos estaban tristes y heridos porque habían sido olvidados y abandonados por sus propios familiares. Utilizando este ejemplo, la Madre Teresa señaló que la negligencia era solo una de muchos tipos de pobreza de los que pueden existir en los hogares de las personas. Esto le había hecho preguntarse a sí misma si existían personas con deseos de tratar de recibir y cuidar de aquellos que se sentían solos, enfermos o preocupados. Para la Madre Teresa, quien había pasado la mayor parte de su vida cuidando a otros, la difícil situación de las personas desatendidas era de mayor importancia. Para no perder la oportunidad de ayudar a los pobres, ella pidió que la gran cena tradicional que se ofrecía luego del Premio Nobel fuese cancelada y que ese dinero se le diera a los pobres. Cuando yo vi que Daniel y sus amigos decidieron no comer, no disfrutar de eso, quizás pudo haber sido porque tenían presente a la gente de sus países, me acordé de esa historia inmediatamente. Y dije, qué fácil es para nosotros olvidarnos de dónde hemos venido y de dónde hemos salido. Qué fácil es para nosotros olvidarnos de la gente que quedan atrás en nuestros países. Yo no estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que tomar un voto de pobreza y dejar de disfrutar. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Pero hay que buscar un balance a veces en las cosas. Cuando yo era niño, yo recibía $20 mensuales a través de un programa así como Compassion International, de una pareja que solamente la conocí una vez en mi vida, pero me apoyaron hasta que yo me gradué de high school. $20 mensuales. Y ese dinero mi mamá lo utilizaba para comprar mis útiles escolares y cosas así. Esa gente hicieron eso sin esperar nada a cambio. Yo pienso que nosotros podemos hacer lo mismo por niños en nuestros países que necesitan $20 mensuales. $20 que no van a poner a nadie en la quiebra. Ninguna de esa gente sabe dónde yo estoy hoy, lo que estoy haciendo, pero ellos tenían una convicción de que ellos podían invertir en el futuro de alguien que ellos quizás nunca iban a volver a ver. Y yo quiero animarles a eso,
a que en medio de su prosperidad y en medio de sus pruebas se acuerden que siempre hay personas que necesitan más y que uno puede hacer una diferencia. ¿Ok? Pero vamos a volver al texto. Entonces, para Daniel esto era un asunto de conciencia y de convicción. Él no hacía esto por rebeldía. Yo me puse a buscar qué significa la palabra propuso, que él propuso en su corazón. Y encontré que cuando uno se propone algo, uno determina o hace algún propósito de ejecutar o no algo. Daniel, esto fue una cosa de su hombre interior, algo que estaba en su mente y en su corazón y que él decidió hacer. Desear hacer la voluntad de Dios no es suficiente, es necesario proponérselo y hacerlo. La iglesia está llena de gente con deseos. Yo desearía hacer esto, yo deseo servir, yo quiero hacer esto, pero siempre pasan un segundo de cosas y nunca se hace nada. Dios quiere personas como Daniel que se propongan en su corazón. ¿Tú sabes qué? Yo no voy a tomar, yo no voy a bailar, yo no voy a vestir, no voy a poner esa falda o esos pantalones. O que uno se proponga. No es que uno desee, es que uno se proponga. Porque eso es lo que hace la diferencia. Es como prevenir antes que lamentar. Daniel sabía las debilidades en su vida, las cosas que lo podían hacer pecar, las cosas que lo podían hacer flaquear. Y él se preparaba de antemano para que cuando llegara ese momento, él poder tener fuerza y resistirlo. Entonces, es más fácil resistir la tentación si uno se fortalece sus convicciones antes de que llegue la tentación. No hay que esperar estar metido en el lido para tratar de ver cómo uno sale. Hay que prevenir los problemas. Y muchos de nosotros sabemos cuáles son los problemas que nosotros enfrentamos y qué es lo que tenemos que hacer. Hoy yo quiero animarle a que defina su compromiso con Dios. ¿Cuáles son las cosas que en tu vida tú crees que Dios espera de ti? Y es algo que yo necesito hacer también. Yo tengo que ver cuáles son las cosas que Dios quiere que yo en mi vida cambie. Y dónde es que yo tengo que trazar líneas. Es una cosa, un asunto personal. Y no es porque yo se lo diga o porque se lo diga a otra gente. Tiene que ser algo de convicción, algo que salga de usted, que usted lo crea, que usted lo acepte, para que usted lo pueda incorporar. Ahora, mira lo que pasó cuando Daniel decidió proponerse eso en su corazón, en el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios puso a Daniel en gracia. Dios respalda la sencillez y la integridad de corazón de sus personas. Hay un dicho que dice que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y eso es una realidad. Hay personas que en los trabajos tratan de escalar y adquirir posiciones haciendo cosas ilegítimas. Eso no vale la pena. Dios no puede bendecir eso. Es mejor que uno haga las cosas bien y que le pida a Dios que le ponga gracia y favor delante de sus supervisores para que uno pueda entonces llegar. ¿Ok? Por lo menos alguien dijo amén. Amén. Daniel y José fueron hombres humildes y gentiles y estuvieron ambos en situaciones carcelarias, pero hallaron gracia delante de sus cárceles. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados, se destacaron. Los hijos de Dios se pueden destacar y hallar gracia en cualquier lugar donde se encuentren, siempre que se mantengan aferrados a Dios y haciendo las cosas bien. Debemos de conocer la gracia de Dios en nuestra vida siempre, porque es muy fácil olvidar lo que uno tiene. En tu lugar de trabajo, donde quiera que tú te encuentres, pídele a Dios que te ponga en gracia, porque la gracia de Dios te va a acompañar y te va a ayudar a alcanzar las metas que tú tienes y va a ser de más bendición. Pero eso tiene un precio que pagar. Hay que desenvolverse con integridad. Miren lo que le pasó a Daniel en el versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. A él le dijeron que no. Básicamente le dijo que no. ¿Qué hizo Daniel? No se rebeló. Él fue donde otra persona, un subalterno que todavía estaba por encima de él, pero estaba por debajo de este señor, y le dijo a Melzar:
que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel no se impuso, no se rebeló. Tú no me vas a dar, entonces yo no voy a comer y me voy a morir de hambre y yo voy a ver qué ustedes van a hacer después que yo me muera. Daniel no hizo eso. Daniel se fue humildemente por abajito y consiguió eso, y Dios lo puso en gracia. Muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer las cosas a nuestra propia interpretación. Antes yo pensaba en Daniel y yo decía, no, porque Daniel tenía coraje. Daniel dijo que no iba a comer y no iba a comer, y que le dieran legumbre, que le dieran cosas, ¿verdad? Y José también fue un hombre que se impuso, y Esther, que no sé qué. Pero sin embargo, la forma en la que ellos consiguieron las cosas fue con humildad y con sencillez, y Dios se las otorgó. Yo hablaba con una amiga y le decía, yo le pido a Dios que me dé el coraje de Daniel, la integridad de José y la humildad y sencillez de Esther. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Y ella me decía, sí, yo le pido a Dios que me dé la dieta de Daniel, el closet de José y la belleza de Esther. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, tienes razón. Sí, es verdad, yo puedo pedir integridad y eso, pero también yo puedo pedir estas cosas. La bendición de Jehová viene completa. Dios te hace íntegro, te hace humilde, te pone sencillo, pero también te da de las otras cosas que tú necesitas para tu vida. La vida cristiana no es una vida de aburrimiento, de religiosidad. No, es una vida que también viene con ciertas cosas para disfrutar dentro del contexto adecuado. Así que le doy gracias a mi amiga que me abrió los ojos también, y entonces ya yo le estoy pidiendo todo a Dios. La dieta, la ropa, toda esa cosa. Verso 14, vamos al verso 14, dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días les pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. Eso solamente lo pudo hacer Dios, ¿verdad? Y ahí es que Dios se glorifica. Porque ¿cómo es que una persona bebiendo legumbres y agua va a estar más fuerte y más robusto que una gente que come carne, vino, que tiene una dieta más balanceada, más nutritiva? Eso es lo que hace Dios. Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros, pero el resultado siempre es mejor y de más bendición. Cuando las pruebas llegan a nuestras vidas, cuando nosotros decidimos poner frenos a las cosas, los deseos de la carne, las pasiones del mundo, Dios se encarga de hacer las cosas mejor. Pero tiene un precio. Miren lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho que el rey lo trajese en el jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El imperio de Babilonia pasó y dejó de ser. Nabucodonosor dejó de reinar, y luego vino el imperio medo-persa, y ya por la reputación que Daniel tenía, Daniel pudo seguir al frente y a cargo. Entonces, ¿qué uno aprende con esto, hermanos? La nación de Babilonia era una nación perversa y pagana que no creían en Dios. Pero Daniel, a través de su testimonio, pudo probar que el Dios de él era el Dios real, y por eso pudo escalar tan alto y llegar a lugares de influencia. Nosotros en nuestro trabajo podemos escalar y llegar a lugares de influencia a través de nuestro testimonio. San Francisco, la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Cuáles son los amigos que tú tienes? ¿Son personas que te influyen para bien o que te influyen para mal? ¿Son personas de testimonio? Si no, hay que salir de esas amistades. Yo no estoy diciendo que nada más tengan amigos cristianos, no, porque a veces los cristianos son peores que la gente que está allá afuera. Usted puede tener amistades y relaciones, gente que no sean de la iglesia, pero gente de bien, gente de integridad. Gente que no le diga, mira, vamos a llenar los taxis así, vamos a ponerlo así.
¿Entienden? Dios les dio el conocimiento y la destreza y la sabiduría. La mejor forma de evangelizar es con nuestro testimonio. San Francisco de Asís dijo, predicad el evangelio siempre, usa palabras si es necesario. En tus lugares de trabajo tú no tienes que llegar con la Biblia abajo del brazo a cada rato. Yo soy cristiano, león de Judá, león de Judá. No, no. Que las personas te pregunten, ¿y por qué que tú eres así? ¿Por qué? La gracia de Dios, que Dios te ponga en gracia, pero ellos no se van a dar cuenta si tú eres uno más del montón, si tú haces lo mismo que ellos hacen y te comportas de la misma manera que ellos se comportan. Daniel, los puntos fuertes de Daniel. Daniel demostró que ser joven no se limita a cometer errores. Uno puede marcar la diferencia y ganarse el respeto de los adultos con discreción, humildad y sabiduría. Además, rodearse de personas íntegras y creyentes es de bendición a largo plazo. Cosas que nosotros sabemos, pero no ponemos en práctica. En medio de los problemas, Daniel fue leal a Dios. ¿Qué tan leal estamos siendo nosotros a Dios en medio de los problemas de nuestra vida o en medio de las bendiciones de nuestra vida? Porque a veces cuando Dios nos bendice mucho, ahí es que nos olvidamos. Daniel y sus amigos estaban, entre comillas, quizás mejor que los otros esclavos del imperio babilónico, porque ellos estaban adentro, en la casa del rey, le daban comida, le daban educación. Había muchísimos otros esclavos que no tenían nada de eso. Y sin embargo, Daniel y sus amigos nunca se olvidaron de Dios. Siempre mantuvieron a Dios al principio. Llegaron a ser consejeros de reyes babilónicos y medio persas. Fue un hombre de oración. Ustedes saben la historia del foso de los leones y todo eso, ¿verdad? Sobrevivió. ¿Qué aprendemos de la vida? Las convicciones discretas muchas veces se ganan el respeto a largo plazo. No espere hasta que llegue la situación difícil para aprender a orar. Daniel tenía todo lo que tenía porque era un hombre de oración. Yo les digo a ustedes, yo no oro todos los días y no oro 3 veces al día, como dijo Daniel. Pero cuando yo oro, yo trato de que mi oración no sea una oración rutinaria, de que sea una oración que salga de mi corazón y que yo le pida a Dios por las cosas que yo necesito, por las cosas que yo quiero ver en mi vida y en la vida de los demás. Dios puede utilizar a la gente en cualquier lugar donde se encuentre. Si usted cuida niños, si usted limpia casas, si usted es un ejecutivo en una compañía, Dios lo puede usar ahí para influenciar las vidas de las personas a su alrededor a través de su testimonio. Pero usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio. La historia de Daniel es una historia de integridad, lealtad, coraje y sencillez. Yo me puse a buscar lo que significaba la palabra integridad y encontré que integridad se traduce como honrado, honesto, respeto por los demás, directo, apropiado, responsable, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcro, disciplinado y firmeza en sus acciones. En general es alguien en quien se puede confiar. Integridad es retomar el camino de vuestra verdad y hacer lo correcto por las razones correctas del modo correcto. Se relaciona al derecho de no ser objeto de vulneraciones en la persona física como lesiones, tortura o muerte. ¿Cuándo nosotros vamos a comenzar a andar en integridad en nuestros trabajos? A mí me gusta el anuncio de MBTA, see something, say something. Si tú ves algo, di algo. Pero vamos a decirlo con sencillez, con humildad, para que Dios se pueda glorificar en esas cosas, ¿verdad? Entonces, un amigo compartió conmigo hace mucho la frase never tire of doing what is right, que nunca se canse de hacer lo bueno, y eso yo descubrí recientemente que es un versículo. En 2 Tesalonicenses 3:13, Pablo exhorta a los creyentes, vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Otras traducciones dicen lo correcto. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las cosas correctas. Y no nos podemos cansar de hacer eso, sin importar dónde nosotros nos encontremos. Es posible ser fieles a Dios aun cuando estamos rodeados de influencias paganas. Es posible fijar nuestra mirada en Cristo y servirle con integridad. No olviden eso, hermanos, que se le olvide todo lo demás que yo he dicho, pero no olvide eso. No olvide que Dios da gracia a sus siervos fieles delante de los jefes paganos. Pero hay que serle fiel. Hay que serle fiel. Todo lo que nosotros tenemos,
todo lo que Dios ha permitido que pase en nuestra vida, a través de pruebas o a través de bendiciones, ha sido por su gracia. Y eso nunca lo podemos olvidar. No se olvide de dónde usted ha salido ni de dónde usted ha venido. Y acérquese a Dios. Dios humilla a los orgullosos y enaltece a los humildes. Señores, Dios me quebranta cada rato. A veces yo me creo que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y especialmente cuando yo sé que tengo la razón. Ahí es que más cuidado yo tengo que prestarme a mí mismo. Porque cuando yo tengo la razón, mire, yo no voy muy lejos para decir, bueno, estoy aprendiendo porque yo no era así. Pero hay que mantenerse humilde. Hay que mantenerse humilde. Y les predico esto porque me lo estoy predicando a mí mismo también. Así que estamos en esto juntos. La historia de Daniel es una historia de integridad, una historia de lealtad para con Dios, una historia de coraje para uno denunciar lo que está mal y una historia de sencillez para uno mantenerse con los pies sobre la tierra. Yo quiero que usted se ponga de pie y en este día, si tú quieres renovar tu compromiso con Dios y comenzar a tratar de vivir una vida mejor, yo te voy a invitar que pases al frente y vamos a orar por ti. Nosotros vamos a cantar la canción que dice que yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Así que pasa al frente y renueva este pacto. Esto no es para personas nuevas, esto es para personas que ya somos cristianos, pero que quizás reconocemos que hay cosas que necesitamos cambiar y que queremos pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, porque no lo podemos hacer solos. Dios pone el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, pero tenemos que dar el paso. Así que a medida que los muchachos cantan esta canción, vamos a hacer esta canción una oración y a decirle al Señor que queremos más de Él, que queremos menguar para que Él crezca, que queremos ser como Daniel, como José, como Esther, como todos esos personajes de la Biblia que ya nosotros conocemos. Y yo te invito a que en esta semana, después que salgas de aquí, vayas a tu casa, tomes una Biblia y comiences a leer el libro de Daniel. La Biblia es tan rica y hay tantas cosas. Y quiero animarte a que hagas esto. Entonces, vamos a cantar esta canción. Y luego vamos a terminar con una oración consagrando nuestra vida ante Dios nuevamente. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas
crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, que esa sea nuestra oración en esta tarde, Padre. Que nosotros te entreguemos nuestra voluntad y nuestro deseo, Señor. Que nos comprometamos contigo, Padre. No con esta iglesia, no con el pastor, no con los hombres, sino contigo, Señor. Y que pongamos en nuestros corazones, Señor, un deseo de caminar en integridad, Padre. En nuestros hogares, en nuestro trabajo, donde nos encontremos, Señor. Señor, sabemos que esto no va a ser un cambio de la noche a la mañana, Padre, pero hoy queremos dar el primer paso, Señor. Y queremos pedirte que nos acompañes a lo largo de este camino, Padre. Que cuando fallemos nos levantes otra vez, Señor, y nos encarriles nuevamente, Señor, a seguir caminando hacia esa meta de ser hombres íntegros, leales, sencillos y con coraje, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio y que prediquemos el Evangelio sin palabras, Señor, a través de nuestro testimonio y a través de nuestras vidas, Padres. Yo bendigo esta congregación, Señor. Bendigo sus familias, Padre, su entrar y su salir. Y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.